Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Espero que se encuentren todos muy bien. Los saludo aquí desde Italia con muchísimo calor, pero bueno, aquí me está acompañando el mini ventilador que espero que haga bien su trabajo. Y este es el segundo video de este ciclo llamado Duelo entre Sumerólogos, el cual quizás se pueda prolongar un poco más porque estoy recibiendo algunas sugerencias de las personas que vienen al canal, así que es probable que pueda aumentar un poco en cuanto a información y en cuanto a estudios, porque definitivamente sobre los sumerios no se ha dicho todo y entre más ahondamos, más se va descubriendo cosas. Antes que nada, quiero decirles que todo lo que yo les expongo aquí lo hago con el máximo respeto hacia la historia, hacia los estudiosos de la sumerología que han estudiado toda su vida a este pueblo misterioso. Y en realidad me apasiona el tema, pero antes que nada una premisa. Este no es un canal histórico, pero no quiere decir que yo los esté simplemente entreteniendo con el tema de los sumerios, porque tampoco se trata de eso. Pero quiero ser muy franca con ustedes y muy honesta en el sentido de que no es un canal de carácter histórico, o sea, yo no les estoy trayendo solamente la historia. Mi objetivo es llevarnos hacia una vía alternativa porque si yo les traigo aquí solo la historia de los sumerios y les cuento solamente lo que dicen los estudiosos sin darles alternativas, pues estoy simplemente adjuntándome al trabajo que están haciendo otros canales que lo están haciendo muy bien seguramente. Y hay canales que yo sigo aquí en YouTube que son de carácter histórico, obviamente, porque tengo que también documentarme y porque es mi pasión, porque me gusta. Pero yo no le tengo miedo a ese tipo de confrontaciones, no le tengo miedo a dar mi opinión, porque me parece interesante que también ustedes lo hagan, porque se trata de hacer razonamientos y muchas veces haciendo las preguntas adecuadas podemos darnos cuenta que no todo está dicho y que quizás haya todavía otras cosas detrás de la historia que nos han contado. Ya habiendo dicho esto, vamos con la información. Y hoy vamos a analizar los estudios del gran sumerólogo Samuel Noah Kramer, ampliamente considerado como uno de los mayores expertos en la antigua civilización sumeria, que habitó en la región de la Mesopotamia, en el actual Irak. Kramer dedicó su vida al estudio de los textos cuneiformes sumerios, descifrando y traduciendo numerosas tablillas de arcilla que arrojaron luz sobre la literatura, la historia y la mitología de Sumer. Su trabajo ayudó a establecer los cimientos del campo moderno de los estudios del Antiguo Oriente Próximo, y continúa siendo una referencia esencial en la investigación sumerológica, sin duda. Es interesante, amigos, hago una premisa respecto al término sumerios. Quiero que ustedes tengan claro que sumerios no fue el nombre que los mismos sumerios se dieron. Esta es una designación moderna en realidad. Entonces tengamos esto presente. Los habitantes de la región que hoy conocemos como Sumer se referían en realidad a sí mismos como los Sagiga, que significa la gente de cabeza negra. Vean qué interesante. La palabra Sumer proviene del nombre que los antiguos acadios, sus vecinos semitas, les dieron, Sumeru. Así llamaban los acadios a los de las cabezas negras, los llamaban Sumeru. Escrito en cuneiforme, ya les mostraré los caracteres en cuneiforme. El redescubrimiento de los sumerios y la identificación de su civilización se produjo en el siglo XIX durante las excavaciones arqueológicas en el sur de Irak. Fue durante este periodo cuando los arqueólogos y asiriólogos, al descifrar las tablillas de arcilla escritas en cuneiforme, comenzaron a entender que estaban tratando con una civilización
que precedía a los acadios. Esto fue una gran sorpresa. Prácticamente los sumerios estaban ahí ocultos. El término sumerio se estableció en el ámbito académico a medida que se clarificaba la distinción entre las lenguas y culturas sumerias y las acadias. Casi que no llegamos a conocerlos o a saber que ellos eran distintos. Entonces, amigos, seamos conscientes de que cada vez que nosotros hablamos de Sumer y de esos habitantes primigenios de Sumeria, estamos ante uno de los misterios más grandes e intrigantes de nuestra historia, y eso hay que tenerlo presente. No es algo banal estudiar a los sumerios. Y quiero hacer un paréntesis. Yo quisiera, me hubiera gustado muchísimo que Mauro Viglino hubiera estudiado a los sumerios, porque él se concentró, como sabemos, en las escrituras hebroarameas y griegas, también sabe latín y se ha concentrado en los libros bíblicos, pero sabemos ya que el origen de muchas cosas que nosotros encontramos en la Biblia hebrea provienen precisamente de la literatura sumérica y en esto están de acuerdo los eruditos. Así que me parece que lástima que él no haya al menos un poco eh, investigado. Seguramente lo ha visto y conoce la historia, pero me hubiera gustado que la hubiera tratado más. Pero porque es muy poco abordada la historia de los sumerios, es poco explorada en realidad. Así que yo los animo a ustedes, a los jóvenes que están estudiando, que se interesen, porque necesitamos arqueólogos, necesitamos sumerólogos, asiriólogos, ya hay, pero sobre todo sumerólogos que puedan descifrar más tablillas, que puedan continuar esas investigaciones. Se necesitan muchos más estudios. Entonces, los especialistas han revivido prácticamente una lengua desaparecida y una escritura que estuvo oculta bajo la arena por más de 3000 años. Y el valioso trabajo de los estudiosos nos ha permitido conocer esa maravillosa colección de tablillas, las cuales poco a poco están siendo descifradas. En estas tablillas se encuentra el resumen de las primeras etapas de la civilización humana, las primeras nociones filosóficas, los primeros legisladores y muchas otras primicias. Noah Kramer, como los otros sumerólogos, nos indica que de la sorprendente cultura sumeria deriva gran parte de las nociones primordiales del Génesis hebreo, como les decía, y nos informa que fueron los sumerios los primeros a estudiar la astronomía. Hay algo que he notado entre Kramer y Peinado, que a veces se refieren a los sumerios como una civilización muy sencilla, muy básica, que ellos en realidad de astronomía y su cosmogonía y cosmología era más bien pobre. Pero hay algo extraño porque de un momento a otro se supone, digamos en un periodo tardío, que hubo una explosión cultural, intelectual y de conocimiento impresionante y fue una cosa instantánea porque fue al final de la historia sumeria que no es tan larga porque en realidad, como les digo, es un misterio cómo aparecen ellos y luego asimilados por los acadios y se le atribuye mayor importancia a la civilización babilonia, que se dice que fueron ellos a desarrollar la cosmología, la astronomía, pero ya de la llamada mitología sumeria, ya nos damos cuenta que ya hay una cosmología desarrollada y estas construcciones de las cuales les he hablado, ya cuando estaban los sumerios ya había cosas importantes y los adelantos técnicos y tecnológicos como los instrumentos para la agricultura y bueno, muchas cosas que los sumerios empezaron a desarrollar era de ellos. La misma escritura era una escritura estructurada, un lenguaje estructurado. Entonces me parece que decir que eran un pueblo simple, que no tenía mucho conocimiento, no estoy convencida de esto y hay que seguir ahondando. Para iniciar con los estudios de Kramer sobre la civilización sumeria, empiezo por un punto en común entre los sumerólogos. Al menos lo vimos ya en Peinado,
Y en esto hay cierto consenso, y es que, en palabras de Kramer, abro comillas, los sumerios estaban firmemente convencidos de que el hombre había sido formado de la arcilla y creado con un solo objetivo. ¿Recuerdan? Servir a los dioses, proporcionándoles alimento, bebida y refugio para que estos pudieran dedicarse a sus asuntos, a los asuntos de los dioses. Kramer nos ilustra sobre el hecho de que los sumerios vivían sumergidos en un mar de incertezas, porque es que ellos no sabían cuáles eran las verdaderas intenciones de estos dioses. Estos dioses eran impredecibles. O sea, yo quiero hacer ya un razonamiento, el primero de esta sesión, porque yo voy haciendo yo misma me hago mis preguntas y se las comparto a ustedes. Ojo, advierto una cosa, no quiero imponerles mi concepción de las cosas o mi opinión o lo que yo veo. Simplemente la comparto y ustedes ven, pueden pasar por encima, decir esto no me sirve y escuchar solo lo que dice Kramer, perfecto. Si fueron estas personas a crear los dioses, a inventarlos, ¿por qué esa incerteza? Me viene a preguntarme esto, porque si yo misma creo mis dioses, ¿por qué esa incerteza de que no sé cómo van a reaccionar? No sé si hoy están de buen humor o están de mal humor, si hoy me van a ayudar, me van a tutelar, me van a explicar las cosas o me van a castigar o me van a mandar a un sitio que no me gusta o algo peor. Pensemos esto, porque es interesante razonar respecto a esto. Así que ellos, sin conocer las intenciones de los dioses, sin saber cuál sería el destino del hombre, ellos se sentían en las manos de sus dioses y dejaban su destino a los dioses. Y ese temor que ellos tenían es por lo que yo les digo, ellos sabían que los dioses eran más poderosos por algún motivo, tenían mayor conocimiento de las cosas, alguna tecnología, algo que los hacía temer y eran muy sumisos. Esa sujeción a los dioses es algo también muy particular porque ellos no metían en discusión lo que los dioses hacían y aceptaban su destino, que era eh, manejado por los dioses. Curioso que un pueblo hace 5.000, 6.000 años, más o menos, tuviera esa concepción del mundo, ¿no? En su cosmogonía, los dioses eran los dueños de su destino, no ellos. Y otra cosa que hay que razonar es que si ellos no sabían las verdaderas intenciones de estos dioses es porque los dioses no se la comunicaban y porque no eran ni buenos ni malos. Si eran malos, pues ya sabían que eran malos, así que ya sabían a qué atenerse y ya sabían qué esperarse. Quiere decir que estos dioses eran como nosotros, en el sentido de que son temperamentales, son personas que hoy pueden estar de buen humor y mañana no. Me viene de pensar esto. Otra cosa es que el hecho de que los humanos vivimos poco y estos llamados dioses vivían mucho más, por lo cual ellos pensaban que eran eternos, pero en realidad no eran eternos. Lo que pasa es que si uno muere y varias generaciones humanas mueren, pues creen que son eternos porque los dioses vivían muchos años. Eso lo vemos en los reyes y lo vemos en las historias de las tablillas. Así que si yo veo que una persona vive como un roble, como un olivo, o yo creo que es eterno, pues para mí esa persona es muy poderosa y yo me siento en sujeción. Puede ser esto también. Kramer nos describe, sin embargo, una civilización con altos valores éticos que creía en un orden, en la autoridad, en leyes y en la protección a los débiles, ayudar a los pobres, evitar la violencia. Esto es interesante, que estos sumerios tuvieran como tan en alta estima toda esta ética hacia el otro, hacia el respeto por las leyes, por el orden. Y asimismo ellos escribían esto de sus dioses. Entonces vean que
Muchas personas a mí me escriben, pero es que estos dioses eran crueles, eran unas porquerías, eran malvados. Puede ser que algunos en particular lo eran genocidas, como ya hemos visto en las escrituras del Antiguo Testamento, hemos visto algunos de esos, pero aquí en Sumer yo estoy viendo que también estos dioses les enseñaron unas reglas y una ética social importante, seguramente para establecer un orden. Y para ellos la autoridad y las leyes eran importantísimas. Establecieron un orden para controlar, porque si no se vuelve es un caos. Y a estos dioses no les gustaba el caos para nada. Ellos, desde que empiezan a narrar su historia, ya están hablando de establecer un orden, porque cuando hay orden hay control. Sin el orden no hay un control de nada, se vuelve un caos total y tú no puedes manejar las situaciones. Y asimismo los sumerios se educan bajo esta modalidad de las leyes y el orden. Por ejemplo, Kramer nos da un listado de reyes, algunos designados directamente por Enlil y An, los cuales decretaron leyes justas e inspiradas de una ética elevada que protegían de abusos burocráticos a sumerios y acadios y además alejaban a los enemigos. Vean qué interesante. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en los documentos sumerios, por ejemplo, encontramos citada a Nanshe, una diosa que cuidaba a los huérfanos y viudas y de la cual se dice que conocía la opresión del hombre sobre el hombre. Vean pues, esta diosa era consciente de que el mismo hombre, el ser humano, oprimía a sus hermanos de especie. Ellos se dan cuenta. Nanshe, en un resumen de cuentas sobre el comportamiento humano al inicio del año, o sea, empieza el año y Nanshe dice, bueno, vamos a ver cómo nos fue o como un balance, como ese balance que hacemos curioso, ¿no? Nosotros a fin de año, cuando decimos cuántas natillas, cuántos buñuelos nos comimos y hacemos el balance de si nos fue bien en el trabajo. Miren, aquí lo está haciendo Nanshe y además cuenta con la ayuda de Nidaba, que es la diosa de la escritura. Diosa, ellos todos son dioses, dioses. Así los llamaban. No sé en qué caso, porque no tengo los escritos originales, en qué caso es Dingir, en qué caso es Anunnaki, en qué caso es Lugal. Eso es importante. Por eso estoy buscando un buen léxico de sumerio, porque quiero verlo directamente, porque aquí habla de la diosa, me gustaría qué término está usando acá para entender, porque si no todo se nos vuelve uniforme, ¿ven? Cuando nosotros nos llegan los libros, pues desafortunadamente ya está traducido y eso no es bueno. Ni daban la diosa de la escritura y la contabilidad. Vean qué interesante. Esto es muy burocrático, muy concreto y muy real. Entonces, Nansha, describe las transgresiones así. Aquí dice, yo escribí transgresiones, pero seguramente un teólogo nos diría los pecados. Y miren lo que Nansha dice. Aquellos que reemplazaron un peso ligero con uno pesado, o sea, eso es ahí una estafa porque en un negocio entonces engañaban con los pesos, o los que reemplazaron una medida pequeña por una grande para pedir más. En ese tiempo no se usaba la moneda. Entonces ellos cambiaban el grano, la cebada, las ovejitas, animalitos o cosas de la agricultura. Trueque. Aquellos que comieron algo ajeno sin avisarlo al dueño, o sea que robaron, se comieron algo y no dijeron nada. Quienes mintieron, quienes bebieron cosas prohibidas, quién sabe qué bebidas serán prohibidas, habría que ver, porque yo sé que ya en ese tiempo era muy importante la cerveza en esta época, ya se había hecho porque había una diosa
de la cerveza, entonces tal vez era prohibida. Pero a pesar de que los sumerios tuvieran un concepto de ética moral elevada en sus dioses, ellos también eran conscientes de que estos mismos dioses habían, cuando establecieron la civilización, introdujeron también la maldad, la mentira, la opresión y la violencia. Vuelvo y les repito, no hay dioses buenos o malos totalmente, porque eso del bueno y el malo es algo muy infantil. Y ya veremos el discurso de Dios y el diablo, porque esto es importante en otro video. Obviamente, esa dualidad en la realidad no existe. Todos tenemos en nosotros mismos todo eso. Podemos comportarnos bien o podemos comportarnos mal. Igual eran estos llamados dioses. Así que a pesar de que fueron los dioses a introducir las normas de justicia, paz, bondad y verdad para que el cosmos funcionara de modo tranquilo y eficiente, estas incluían también la falsedad, la discordia, las lamentaciones y el miedo. De frente a la pregunta del por qué los dioses habían dejado estatutos tan contradictorios y contrastantes, los sabios responden, reconociendo su ignorancia al respecto. La voluntad de los dioses es inescrutable. Esto me recuerda cuando se le pregunta a un sacerdote, oye, pero si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite esto? ¿O por qué en un accidente las madres que van a recoger a sus hijos dicen, mi hijo se salvó de milagro, pero los otros niños murieron? No entiendo, ¿eso qué es? Es como, entonces un sacerdote te dirá, esos son los misterios de Dios. Eso es admitir la ignorancia al respecto. Los misterios de los dioses es no sé. Es una cosa que le pertenece a ellos y yo no sé. Y aquí dicen los sacerdotes, los sabios, perdón, ellos dicen la voluntad de los dioses es inescrutable, o sea, tú no lo puedes saber. Se percibe esa sujeción como el dejar su destino a estos amos, sin poner en discusión sus decisiones, aunque allí pudiera también perderse la vida. ¿Cómo eran estos dioses? Bueno, en cuanto a su carácter, ya les he dicho algo, pero de lo que surge de los estudios de Kramer, los dioses no se conmovían ni le daban mucha importancia a las peticiones insistentes de los hombres. Los dioses se asemejaban mucho a los gobernantes humanos y como ellos tenían asuntos más importantes que escuchar los lamentos, las quejas y las peticiones, lo que llamamos hoy oraciones de sus súbditos. Los dioses eran superiores a sus súbditos, al pueblo. Eran superiores en conocimiento, de esto no hay ninguna duda, y se comportaban tal como lo hacen los monarcas y gobernantes de hoy. No hay ninguna diferencia. Hoy se comportan como dioses, posan como dioses. Si ustedes ven los gobernantes de hoy, pónganle atención cuál es su comportamiento. Cuando están en campaña, ellos hablan con el pueblo, toman cerveza con el pueblo, se sientan en el andén con el pueblo, van a dormir a las casitas pobres y dicen, a mí no me inviten a reuniones costosas. Apenas los nombran, lo primero que hacen es ir a las reuniones lujosas de la élite. Es así. Imagínense estos que pues seguramente eran mucho más inteligentes que los de ahora, tenían mucha más cultura y si tenían una naturaleza distinta a la humana, pues y llegaban de afuera, quiere decir que conocían muchísimo sobre el cosmos, sobre los viajes, pues imagínense, llegan aquí y ven las cabecitas negras y todos los que estaban aquí, todas estas etnias y poblaciones, pues cómo los trataban, pero tampoco es que todos fueran, como les digo, no siempre los comportamientos eran malvados porque algunos se conmovían, algunos protegían a algunos humanos y cuando estaban de buen humor los trataban muy bien. En cuanto a rasgos físicos, los dioses en la mitología sumeria y acadia generalmente se concebían en forma humana, aunque con poderes sobrenaturales y atribuidos a lo divino. Esto ya lo vimos también con peinado.
que lo ilustró divinamente a los Dingir. Se creía que los dioses eran más grandes y poderosos que los humanos, a menudo descritos como seres majestuosos y de gran presencia. Los dioses eran a menudo representados con objetos simbólicos, él dice simbólicos, como cetros, coronas, cuernos, sí, efectivamente, que indicaban la divinidad. Los cuernos, eso lo vemos en muchas culturas también. Y hago un paréntesis, mi opinión personal. ¿Por qué los cuernos? ¿Será que alguno de estos dioses tenía cuernos? Porque sí, sabemos que en las narraciones, por ejemplo, la presencia del toro es importante, eso ya también después lo analizaremos, pero he visto bastantes representaciones en grabados sumerios, babilonios, que tienen los cuernitos en símbolo de divinidad, curioso, a menudo representados con vestimentas muy elaboradas, decoradas, reflejando un estatus elevado. En la iconografía llevaban ropas que indicaban su poder y su posición divina. Algunos dioses eran asociados con animales específicos o tenían atributos animales. Lo vemos también en los egipcios, que simbolizaban ciertas cualidades. Por ejemplo, en Lil podría ser representado con un toro, simbolizando fuerza y autoridad. Y esto es los sumerios. Después lo hemos visto en otras culturas mediterráneas, donde el toro está ahí, como lo vimos en Cerdeña, y eso, como les decía, esto hay que mirarlo porque es bien interesante. Pero más que descripciones físicas, los textos se enfocan en los poderes, las hazañas y funciones de los dioses, sí. Pero sin embargo, aquí vemos una iconografía, porque cuando vemos, hay mucha iconografía sumeria, acadia, asiria, también Babilonia. Pero si vamos a ver, en el caso del pueblo hebreo, por ejemplo, había un aniconismo muy grande por restricción, o sea, el mismo Yahvé les restringía de hacer imágenes, entonces por eso no vemos esculturas de Yahvé. Creo que hay una sola, una monedita donde posiblemente sí, donde está refigurado efectivamente Yahvé, y hay por ahí una esculturina, pero del dios El, o sea, del Elohim El, que era cananeo, entre otras cosas. Entonces es más difícil poder saber cómo eran los Elohim. En cambio, aquí sí vemos bastante iconografía. Y muchas veces eran representados como personas, o sea que se nos confunden. Y también en la literatura constantemente veo esa confusión entre dioses, reyes, sacerdotes y personas. Cualquiera de pronto parece que pudiera ser llamado Dios. Entonces hay que ver cuál era ese concepto de Dios, qué términos se usaba para en ese momento llamarlo así, porque si por ejemplo el estudioso se topa con el gran hombre, entonces ya pone allí el sacerdote o el rey, el Dios, pero entendamos eso, la etimología. La etimología es esencial para poder tener eso como bajo la lupa y tratar de distinguir cuáles son los roles, cuáles son los roles de cada personaje en estas historias. Estos atributos físicos definían su carácter y la forma en que interactuaban con el mundo. Tengan en cuenta que en las tablillas sumerias, términos como Dingir, Anunnaki y Lugal se usaban en diferentes contextos para referirse a los dioses, como les decía y quiero recalcarlo, ya sea individualmente o como grupo, subrayando su divinidad, jerarquía o autoridad. Estos epítetos y determinativos son esenciales para comprender cómo los sumerios concebían y veneraban a sus deidades. Entonces, epítetos para dioses, esto lo hice yo aparte, esto es una investigación mía para poderles ampliar y aclarar, porque es que de verdad que a veces uno se confunde. Entonces, para dioses tenemos los Anunna, que son los hijos de An, o Anunnaki, hijos de An, o sea, hijos del cielo.
también venidos del cielo. Tenemos también Dingir, tenemos Lugal, los encontramos muchísimo en todas las tablillas. Si ustedes van a mirar estos ideogramas, se encuentran muchísimo presente. Esta estrellita la ve muchísimo y donde la vean, pues ahí hay un dios, hay un Dingir. También están estos epítetos, gran dios, que en textos los dioses mayores como Enlil o Enki pueden ser referidos con epítetos que enfatizan su grandeza. Yo no sé si es solo grandeza como carácter, como importancia o también como tamaño. Como Nammu, grande, enfatiza mucho, grande, o Gal, grande, poderoso. Características de estos dioses. Como Anu, señor de los señores, por ejemplo. Los señores pueden ser y son la realeza o son dioses. Los dioses eran frecuentemente descritos como señores o dueños de ciertos elementos, como señor de la tierra, en Lil. Aquí creo que hay un error, porque, bueno, señor de la tierra por su gran poder, porque en Lil era el segundo más importante después de An, pero en realidad en Lil yo tengo entendido que era el señor del aire, también de la tormenta. En cambio, el señor de las aguas, Enki, pero recordemos que Ki es tierra, entonces Enki también es dios de la tierra. Y él, recordemos que fue el que ayudó a construir todos los canales, los pozos. Entonces, sí, Enki era el señor de las aguas, pero también de la tierra. ¿Cuáles eran esos llamados asuntos divinos que les había mencionado? ¿De qué se ocupaban los dioses? ¿Qué hacían todo el día? Bueno, ellos construían, modelaban la materia y creaban a partir de la materia. Ellos modelaban como, no propiamente como un escultor con un cincel. Son términos que es más de modelar como con la plastilina, con las propias manos. Se habla de esta famosa arcilla. Esta arcilla puede ser un material genético y cuando nuestros científicos hoy día, cuando editan el ADN en un individuo, están modelándolo. Y esta famosa arcilla puede ser esta materia que es el ADN, la materia genética. Miren, aquí hay algo interesante que quise extraerles. Es un diálogo entre la madre creadora y su hijo Enki. Él está dormido, se dice que en el fondo del mar, quién sabe en qué situación o dentro de qué cosa, puede estar bajo el mar, quién sabe. Ella lo llama, le dice que forje o que dé forma a los siervos del rey. Recordemos que Enki era un científico, era un hombre, era un dios de ciencia, o sea, un genetista. Y ella le dice que le dé forma a estos siervos del rey y que estos puedan producir, ojo, sus dobles, sus dobles. Miren qué maravilla. Clonación, dobles, pues yo me pregunto, yo estoy haciendo solo preguntas, no estoy diciendo nada, ustedes razonen, estamos hablando de los famosos poemas, que todos son poemas. Claramente, dentro de la literatura sumeria, hay muchos, han identificado muchos estilos literarios, muchas formas literarias, entre las cuales está la epopeya, el poema, la mitología, pero cuando yo leo, en realidad, si yo leo los escritos, por ejemplo, burocráticos de leyes, ahí también está lleno de mitología, o sea, ¿cómo hacen para separarlo? No lo sé. Si son poemas, habrá unas reglas gramaticales que seguramente y lingüísticas que determinan que son poemas, pero miren, yo aquí veo algo muy interesante. Le está diciendo que haga unos sujetos y que haga sus dobles. ¿Qué responde Enki? Dice, oh madre mía, la criatura de la cual has pronunciado el nombre
existe. En torno a esta está envuelta la imagen de los dioses. Bueno, ¿quieren que les diga lo que yo veo? Me vienen muchas imágenes aquí. Recordemos lo de la imagen. La imagen, ya lo hemos visto en otros videos y Mauro Biglino ha hablado mucho acerca de esto de la imagen. Hagámoslos a imagen y semejanza con nuestra imagen en realidad, porque es que las traducciones están muy manipuladas. Hagámoslos con nuestra imagen. A semejanza nuestra es el ADN. Lo que porta la imagen de un individuo es el ADN. Y aquí dice, esta está envuelta en la imagen de los dioses y además envuelta, me viene mucho esa imagen como de la cadena del ADN. Entonces ella dice, haz unos individuos, haz sus dobles y él dice que ya existe y que está envuelta en la imagen de los dioses. Tiene el ADN de los dioses. Están hablando de una criatura ya hecha. También se hace mención a una casa. Póngale atención a esto, una casa de las mujeres, porque eran creadas o hechas sin la capacidad de procrear. ¿Se acuerdan de lo que les hablé, de lo que sucedía en el Gan Eden, del Génesis? Entonces aquí dice que las hacían sin la capacidad de procrear a estas mujeres. Miren que no está nada alejado a lo que yo les he dicho acerca de la construcción de los adamitas. Y estamos hablando de la narración original. Venía de este pueblo, de esta civilización, la narración de la Génesis. Así que hay que mirar, son estos escritos, más que obviamente es interesante ver los hebreos y mirar, hacer paralelos. Las hacían sin la capacidad de procrear. En cierto momento, Ninma fijaría en estas criaturas fabricadas la imagen de los dioses y de los hombres, un cruce genético. La genética, el ADN, perdón, esto es un paréntesis mío, no es Kramer, perdón. Estoy hablando por parte mía, pero luego volvemos a Kramer. Eh, esta narración que estamos viendo lo saqué de la fuente aquí del libro de Kramer, que se las voy a enseñar para que lo puedan ver bien. Se llama Los Sumerios a los inicios de la civilización de Samuel Noah Kramer y como ven, lo compré viejito ya. Todo eso son los signos de que ya era usado porque nuevo no lo encontraba. Aquí vemos a Samuel Noah Kramer, el gran sumerólogo. Es hermoso este libro. Es difícil de conseguir. Lo conseguí en italiano, afortunadamente, pero casi todos sus libros están en inglés. Es muy complicado poder ver los libros de los sumerólogos. Encontrarlos es misión imposible. Pero bueno, continuemos. Y como les digo, esto es un paréntesis mío, pero ya regresaremos a Kramer. Pero sin embargo, tomé esta historia, esta narración de lo que sucedía en el Gan Eden, entre comillas, sumerio. Todo esto, obviamente, para el mismo estudioso Kramer que lo manifiesta, esta narración no tiene sentido, es extraña, porque obviamente ellos desde la filología lo estudian y no tiene ningún sentido. Como les he dicho ya muchas veces, si esto no se ve con otras disciplinas, por ejemplo, como la disciplina de la genética y de la ciencia, pues no se entiende nada. Pero si nosotros vemos esto de hacer dobles, es clonación, esto de hacer personas, y esto de la imagen, lo que contiene la imagen de los dioses es el ADN, pues cobra sentido. Para el estudioso no tiene sentido. A pesar de la aparente irracionalidad de esta narración, Kramer explica que los Anunnaki, los hijos de An, fabricaban a los humanos en una habitación especial. Esto lo dice el estudioso, el sumerólogo Kramer, que lo leyó literalmente. Ellos, los Anunnaki, tenían su habitación, los hijos de An, para fabricar a los humanos. Y esa habitación especial
se llamaba la habitación de la creación, la cual, en sus propias palabras, estaba equipada para esa labor y allí encontraban sus indumentos y alimento. Pues para mí es un laboratorio, porque donde se hacen donde se pueden hacer criaturas y donde hay instrumentos y alimento porque tenían que estar allí. A mí me viene en mente un laboratorio. Ahora, si esto es simplemente mitología, pues se queda todo allí. No creaban mágicamente o de la nada, porque es que ellos podrían decir que hicieron aparecer al humano, que hicieron magia, ¿por qué no? ¿Por qué en una habitación física donde había indumentos? Pónganse ustedes a pensar, esas son las preguntas que yo me hago, porque es que si estamos hablando de mitología, es extraño, porque hay mucha lógica y además tenían que alimentarse mientras hacían a estas criaturas, ¿no? Interesante. Modelaban con arcilla, recordemos, arcilla, ¿no? Material genético, materia viva, orgánica, con la imagen de los dioses. Otra cosa interesante es que en este llamado mito también la vida se genera en el mar primordial, tal como para la ciencia hoy la vida se originó en el mar. Entonces los sumerios no estaban tan alejados de la ciencia de hoy. Además, los dioses estaban muy involucrados en la vida jurídica de los sumerios. En muchos contratos y documentos legales se invocaba a los dioses como testigos del acuerdo o para garantizar la veracidad y el cumplimiento del mismo. O sea, llamaban a los dioses, pues si eran invisibles, es un poco extraño porque ellos vivían esa mitología, ellos la narraban en todas partes, en sus vasos, sus jarrones, en todo lado la ponen en sus tumbas, en Lil, Enki, Ninurta, todos estos dioses que formaban parte de sus vidas, que iban ahí a, a servir de testigos en un proceso, a mí me parece delirante decir que ellos se imaginaban todo esto, pero continuemos sin alterar mucho, porque igual hay que respetar los estudios que ellos se han realizado y bueno, esto es lo que dice la ciencia oficial histórica. Los juramentos frecuentemente se hacían en nombre de uno o varios dioses importantes como Enlil, Enki o Inanna. Los sellos utilizados para autenticar documentos a menudo contenían imágenes o símbolos de dioses, lo que también era una forma de invocar su autoridad. Entonces, ¿qué más hacían estos dioses todo el tiempo? Ya hemos visto algo, ¿no? Servían hasta de testigos en los procesos, hacían nada menos que personas, hacían criaturas vivas, orgánicas. Eso no es poco, ¿eh? Se ocupaban de muchas cosas, de la ciencia, de la justicia, y además de eso administraban los templos. Muchos textos administrativos detallan la asignación de recursos, bienes y servicios a los templos de los dioses. Estos textos pueden mencionar a qué dios estaba dedicado un templo específico o cuáles eran las ofrendas asignadas a un dios. Inventario de templos. Algunos documentos registran el inventario de objetos sagrados, sacrificios y propiedades que pertenecen a los templos, los cuales estaban dedicados a diferentes deidades. O sea, estos templos eran centros económicos, culturales y unos centros de poder impresionantes. De hecho, era muy importante y hubo una profanación, decimos nosotros hoy, pero en fin, un enemigo entró a un templo, a un lugar que pertenecía a Enki, y eso fue, o a Enlil, bueno, tal vez Enki, no recuerdo bien, pero el caso es que profanan, roban los objetos que hay en un templo. ¿Y qué hicieron? 8 dioses sumerios, 8 Anunnaki se reúnen y toman una decisión tremenda de destruir esa ciudad. Pero es muy curioso porque ellos siempre hablan del viento del mal, cuando arrojan o mandan el viento del mal o la maldición.
Y de ese tipo de maldiciones, habla este libro que, bueno, aquí no se está relacionando directamente con la civilización sumeria, sino con la del Indo, que ya veremos estas destrucciones que se realizaron allí. Es un estudio bastante interesante, pero para darles esta anécdota así rápidamente, fue tan grave esa profanación de ese templo que estos 8 Anunnaki mandan una destrucción tan terrible que después en esas tierras no crecía ni siquiera la hierba. ¿Qué tipo de destrucción puede causar? Que muera toda la vegetación, que la gente, los animales mueran. De esto hablaremos seguramente. Yo ya he hablado de esto en el canal, de esas destrucciones atómicas del pasado. Entonces, estamos viendo esa importancia, ¿no? Que tenían los templos como lugar de poder y lugar económico también. En registros de tributos y pagos, a menudo se incluían contribuciones que se daban a los templos en nombre de los dioses, indicando la parte de los bienes o riquezas que se destinaba a propósitos de este servicio. Algunos textos legales o administrativos pueden mencionar la dedicación de tierras o bienes a un dios que a menudo se administraba a través de su templo. Por ejemplo, los textos administrativos también registraban preparativos y asignaciones de recursos para festividades religiosas, dicen ellos, dedicadas a los dioses. Más que religión, yo lo llamaría el culto a los dioses, porque es un culto. Y en estos registros se detalla la comida, la cantidad de comida, bebida y materiales necesarios para estas celebraciones. También hay unos documentos donde se detalla la distribución de bienes a templos de dioses específicos como ofrendas a Enlil, en Nippur o Inanna en Uruk. En códigos de leyes como el código de Ur-Nammu, se invoca a unos dioses para legitimar las leyes y asegurar la justicia divina. Estaban en todo, participaban en todo. En conclusión, los textos administrativos y legales sumerios no solo reflejaban las actividades económicas y legales de la época, sino que también están profundamente entrelazados con los dioses. Los dioses sumerios aparecen en estos textos tanto como testigos divinos, como receptores de tributos y ofrendas, subrayando su omnipresencia en todos los aspectos de la vida en Sumer. Aquí hay un detalle interesante. Por ejemplo, Kramer nos hace notar el hecho de que las Evas sumerias no daban a luz a sus hijos con dolor. Tengámoslo ahí. Después de que hay esa desobediencia, esa rebelión allí en el Gan Eden, pues se le dice a Eva que ahora va a parir, va a tener sus hijos con dolor. ¿Por qué? Porque ya no va a ser asistida, porque dentro del Gan Eden contaba con asistencia. Esto lo estoy diciendo yo, como nos lo ha indicado Mauro Vilino, esto no tiene nada que ver con Kramer, pero hago ese paréntesis. Además, ahí dice que cuando daban a luz, y ustedes dirán, pero no es que las hacían sin la capacidad de tener prole. Sí, efectivamente, al inicio se nota que los Anunnaki querían tener el control de la natalidad, el control, pero después sucedió lo que sucedió con el Nahash, con la serpiente, así que ellas ya tuvieron sus hijos, pero con dolor, no en partos controlados. Seguramente cuando no eran autónomas para tener hijos de manera autónoma, de todas maneras, estaban, yo creo, en esas experimentaciones con ellos. Eso era un proyecto, el proyecto adamítico era un proyecto y seguramente no alcanzó a perfeccionarse por la rebelión. Así que ya que llegamos a ese paralelismo con el Génesis y el Gan Eden, les hablaré un poco acerca de unos lugares que se han ubicado entre el mito y la historia, que son el paraíso y el infierno. Esto es bien interesante. Son esos dos mundos, el mundo de arriba y el mundo de abajo y el de más abajo, porque estamos hablando del inframundo, lo que nosotros llamamos inframundo y lo que en nuestra cultura
gracias a la teología, después se convirtió en un infierno de tortura constante, de terror, prácticamente, de castigo eterno. En el caso del paraíso, en los sumerios, se supone que es el Dilmun, que es el país o paraíso sumerio, una región mencionada en las antiguas inscripciones sumerias, y se cree que era un lugar de gran importancia, tanto cultural como comercial. Estamos hablando de un lugar real. Aquí no hablamos de un paraíso en las nubes o fantasioso. Miren, era un centro cultural y comercial. Me viene en mente un poco como esa ciudad Caral, que también era un centro donde se encontraba ahí un centro cultural, comercial importante, donde se encontraban varias poblaciones, porque ahí se fundó algo importante y también estaban los dioses. Según las fuentes sumerias, Dilmun era una tierra próspera y mítica. Para nosotros era mítica, descrita como un paraíso donde no existían enfermedades ni sufrimiento. A menudo se asocia con la leyenda sumeria de la creación y el mito de Enki y Ninursak, donde Dilmun es retratado como un lugar de pureza y vida abundante, en palabras de Kramer. Desde un punto de vista histórico, Dilmun se identifica comúnmente con la región que hoy comprende las islas de Bahrein, la costa oriental de Arabia, o sea que existe, de Arabia Saudita y partes de Kuwait. Durante el tercer milenio antes de Cristo, Dilmun fue un importante centro comercial que controlaba las rutas entre Mesopotamia, el Valle del Indo y las civilizaciones del Golfo Pérsico. Interesante. Los sumerios comerciaban con Dilmun para obtener bienes exóticos como cobre, piedras preciosas y otros productos que no estaban disponibles en Mesopotamia. El Dilmun también tenía una relevancia religiosa, ya que se consideraba un lugar sagrado. Ustedes, yo les he dicho aquí que lo sagrado no es religioso, pero bueno, donde los dioses habitaban o donde los reyes podían acceder a una vida después de la muerte. La importancia del Dilmun disminuyó con el tiempo, especialmente después del auge de otras potencias regionales, pero sigue siendo una parte fundamental de la historia y la mitología de la antigua Mesopotamia. Estaba geográficamente ubicado en el pequeño estado de Bahrein, que está formado por el archipiélago cuya mayor isla de igual nombre apenas tiene 55 kilómetros de largo por 18 de ancho. Miren que Gilgamesh llegó para comprobar que allí no había enfermedades. O sea, Gilgamesh visitó a esa ciudad de Bahrein. Y bien, se dice entonces que puede ser que el Dilmun haya inspirado la historia del Jardín del Edén. Pero esa civilización solo aparecía, la civilización del Dilmun, aparecía solo en los relatos mitológicos. Ningún rastro de ella se había encontrado en Bahrein, o sea que es otro misterio. Hasta que en 1954 un arqueólogo danés llamado Peter Willem Glob descubrió las ruinas de un antiguo templo en la localidad de Barbar, situada al norte de la isla principal entre Diras Janussan. Las excavaciones se comenzaron ese año y se alargaron hasta 1962. Descubrieron que en realidad había 3 templos superpuestos. No solo eso, sino que el más antiguo de todos ellos databa de hacía 3000 años antes de Cristo, aproximadamente 500 años antes que las pirámides de Egipto. Precisamente el mito relatado en las tablillas cuneiformes, como la famosa tablilla del diluvio, explica cómo Enki bendijo la paradisíaca tierra de Dilmun, hizo que brotara el agua y que navíos de muchos lugares llevasen oro y piedras preciosas y otras mercaderías a la ciudad de Dilmun. La encontraron. Pero para Kramer, la civilización Dilmun estaba ubicada probablemente en el sudeste de Persia. En fin, lo mismo que Troya. La encontraron, pero dicen que no es Troya. Y sin embargo, hay varias capas de historia y vayan a saber en qué están, porque no se habla más de esas excavaciones. Entonces, queridos amigos, pues
para hacer un paréntesis, es importante tener en cuenta que detrás de todo mito, al menos hay una gran verdad, si es que no es todo verdad. Digamos que mitificaron cosas, por ejemplo, en este caso de esa ciudad Dilmun, pero miren que prácticamente la encontraron porque coincide con el tiempo y lugar, pero hay unos estudiosos que rechazan la idea, dicen no, era en otro lado, en fin, pero para que se den cuenta que detrás de todo mito hay una verdad, por lo menos. Entonces, como les decía, en todas las culturas hay ese mundo de arriba y ese mundo de abajo. Si hablamos de estos mundos, por ejemplo, Inanna se movía entre estos dos mundos porque en las narraciones dice que ella volaba a gran velocidad y se movía. Por ejemplo, visitó también el inframundo, Inanna. Los hijos de An, rey o dios del cielo, vinieron de lo alto, pero también en el libro de Peinado pude ver que hay una parte de narraciones suméricas que dice que también salieron del fondo de la tierra como hormigas. O sea que los Anunnaki llegaron del cielo, pero algunos surgieron de la tierra aparentemente. Esto, pues hay que examinarlo aún más, esta historia, pero sí, se habla de un inframundo, se habla de lugares bajo la tierra que están habitados. Podría tratarse de estos otros Anunnaki, que son no venidos del cielo, más del mundo subterráneo. Entonces, en la cultura sumeria, lo que se traduce hoy como el infierno es un término que es Kurnuya o Cornugia o Kigal, Kurnugia o Kigal. En realidad, volvemos nuevamente a los conceptos de hoy, porque si lo traducimos como infierno, está mal, en realidad. Póngale atención, porque Kur, yo hice la búsqueda, siempre la etimología, yo amo la etimología. Kur significa montaña, tierra o país. ¿Ese es un infierno? Por ahora no. Y Nugia está relacionado con la oscuridad. Entonces, sería como tierra oscura o tierra o país oscuro o país de la oscuridad. Sí, puede tener ese significado. Pero esto es lo que hemos interpretado como el más allá o país de la muerte, lugar sombrío o del no retorno. Entonces, cuando ustedes leen estos libros de estudiosos, no les van a explicar mucho esto. Esto lo hice yo. ¿Por qué? Porque yo dije, infierno, ¿será que sí? Ese concepto, o al menos esta palabra no significa eso que nosotros tenemos en la mente y encasillado como el infierno teológico. De manera que es un lugar y es montaña. Kur es montaña. Montaña, tierra o país. Y algo que le sorprendía mucho a Peinado es el hecho de que los sumerios pensaran de que sus dioses venían de las montañas, porque él veía constantemente esto de Kur, que venían de Kur, de las montañas. Y recordemos, como le dicen también a ese dios hebreo, dios entre comillas, o al Eloá hebreo, que le dicen también El Shaddai, el de la montaña, que es uno de sus epítetos. Curioso, ¿verdad? Estamos hablando de una civilización que existió al menos unos 3000 o 2000 años antes de la hebrea. Entonces, si nosotros hablamos de un lugar donde nadie quería ir, que era sombrío o algo así, vamos a mirar esas narraciones porque yo me detengo hasta aquí porque si no me alargo muchísimo. Tenemos mucho que estudiar, mucho que examinar, queridos amigos. A veces me siento un poco avasallada por toda la información, pero yo quiero seguir adelante. Quería preguntarles si les parece bien este formato o prefiere que les haga videos solo de audiovisuales donde yo no estoy, sino que les pongo imágenes. Esos videos para mí
pues son complicados a nivel de edición porque tengo que conseguir una gran cantidad de imágenes. En estos donde yo les hablo, ¿qué ventajas tienen? Por ejemplo, puedo darles opiniones, puedo acordarme de algo, comparar con algo, o sea, esto viene espontáneo durante el video, de manera que se puede enriquecer un poco más. Si yo les hago el video audiovisual solo con imágenes, pues me limito a un libreto que debo seguir. Así que pues sí, es muy técnico, les puede gustar más porque es más estético seguramente, a nivel audiovisivo seguramente. Pero no sé, díganme ustedes, porque ustedes son los que mandan. Este canal es de ustedes y para ustedes. Obviamente, yo les quería decir, bueno, ya que llegamos hasta aquí, se pueden quedar mis queridos amigos, a los que les interesa saber un poco más, los que solo querían la información de los sumerios, pues pueden tomar la decisión de irse porque es así. Me gusta ser franca con ustedes, ya que algunos se han lamentado algunas veces cuando doy mis opiniones personales, pero uno de los objetivos de mi canal, miren, yo de todas maneras ya no tengo 15 años, ya soy una persona madura, entonces seguramente no tendré este canal por muchísimos años, pienso yo. Así que tengo mis proyectos futuros porque me gusta ver más allá en el tiempo que puedo hacer después, aparte de que quizás vuelva a retomar mis pinceles un día, vuelva a pintar, pero también quiero dedicarme a escribir y quiero usar todo este material que estoy recogiendo porque me sirve para mi primer libro, de manera que estoy pensando y me gustaría muchísimo llevar a mi país, Colombia, todo esto porque creo que allá nadie, o pues de lo que yo logro ver, no hay una búsqueda profunda sobre esto, no veo a alguien que lo esté promoviendo, sinceramente. Ustedes me dirán si es así, me equivoco, porque yo lo he buscado y no lo he visto. Hay canales de misterio, el misterio en sí por el misterio. Pero si nosotros vamos más allá y empezamos a realmente hacer estudios filológicos prácticamente o de investigación acerca de esto con los filólogos, pues vamos a llegar al núcleo de las historias, al núcleo de la historia en sí misma y sigue habiendo misterio, pero es un misterio basado en la historia. Y yo creo que muchos misterios se empezarían a disipar y a develar si los historiadores oficiales abrieran un poco más digamos, la posibilidad de esa segunda alternativa, de esa visión alternativa, ese camino alternativo que no es propiamente el oficial. Seguramente encontraríamos muchas más respuestas. Por ejemplo, voy a compartirles algo interesante que he ido encontrando como algo que está ahí, no es evidente, pero estoy viéndolo yo, porque ustedes saben, yo estoy muy influenciada por los escritos de Mauro Viglino, Sitchin y otros. Y yo lo que veo es la presencia de los adamitas en algunas narraciones donde se habla de ese pueblo X desconocido, porque estamos hablando siempre de estos territorios y cuando los adamitas salen de sus Gan Eden, ellos van muy culturizados, son personas ya que fueron culturizadas y aquí nos está hablando de cómo los Anunnaki hacían a, a los humanos, que en la Biblia eran los adamitas, que era esta etnia especial. Así que cuando ellos salieron de allí sabían cómo hacer muchas cosas que les enseñaron y tenían también el ADN de estos llamados dioses, que no son dioses, ya lo sabemos. Y puede ser que por eso, cuando ellos llegan a ese territorio, puede ser que hayan sido ellos los primeros en llegar a Sumer, porque hay muchas hipótesis al respecto, hay teorías, pero todavía ninguna
es 100% comprobada porque no se tienen restos arqueológicos de esa primera generación que llegó allí, esa primera etnia. Ya lo que encuentran de los sumerios, como les decía yo en el video pasado, ya están mezclados con otras etnias y es un misterio esto del origen. Lo han ubicado de distintos puntos cardinales de la Tierra. Pues a mí me viene en mente, si es tan antigua, más antigua que los sumerios, ya sabemos que al menos 7000 años antes de los sumerios ya alguien había construido el famoso templo de Gobekli Tepe, Gran Tepe. ¿Por qué no pensar que eran estos? Quizás, ¿no? Los mismos adamitas que llegaron allí, se establecieron y eran ellos los sumerios, los primeros, los protosumerios, los que llaman los protosumerios. No sé, ustedes me dirán su opinión, si tienen otras hipótesis. Se ha hablado de los iraníes, se ha dicho que eran indoeuropeos, porque precisamente la etnia que encontraron los restos, pues estaban ya mezclados. Entonces, interesante, amigos. Por ahora, yo los dejo hasta aquí y muchas gracias a quienes se hayan quedado hasta aquí. Espero ver sus comentarios y el próximo especialista será Sitchin, así que va a estar muy interesante. No sé si será un solo video o más, porque estoy segura que habrá muchísima información para ofrecerles. Y bueno, ustedes cuídense mucho y nos veremos muy pronto en mi Story Channel con más historias interesantes, más reseñas y muchísimas cosas más. Un abrazo a todos amigos. Hasta pronto.